A sus 79 años, Estela pensó que estaba segura. Pero mientras preparaba el café, su nuera sonreía entre las sombras, tramando algo terrible. Una firma aquí, un acuerdo allá, y, cuando Estela se dio cuenta, ya no le quedaba nada. Pero el destino disfruta poniendo a prueba a los perversos. Y en el momento en que todo parecía perdido, una grabación revelaría algo aún más aterrador. Una traición mucho mayor de lo que jamás imaginó. Lo peor, Bianca no era la única involucrada en esto. La casa parecía perfecta. Grande, espaciosa, siempre impecable. Los vecinos elogiaban el jardín bien cuidado, la pintura siempre al día, la sensación de armonía. Pero Estela conocía la verdad. A sus 79 años, su vida se había convertido en una prisión silenciosa. Después de que su esposo falleciera, su hijo Marcos insistió en que se mudara con él y su esposa, Bianca. Le dijo que no quería que estuviera sola, que necesitaría cuidados. Al principio, parecía una buena idea. Pero Estela pronto se dio cuenta de que había cometido un error. En el primer mes, Bianca fingía simpatía. Le preguntaba si necesitaba algo, le preparaba sus tés favoritos. Pero poco a poco, la máscara cayó. Primero, Bianca tomó su tarjeta de crédito. Voy a encargarme de tus finanzas, Estela. Así no tienes que preocuparte por nada. Luego, comenzó a controlar su rutina. No necesitas cocinar. Déjamelo a mí. No necesitas limpiar. Me gusta hacer las cosas a mi manera. No necesitas salir. Es peligroso para ti. Y en poco tiempo, Estela se vio sin control sobre su propia vida. Esa mañana, bajó las escaleras cargando la bandeja con el desayuno de Bianca. Sus rodillas dolían. Entró en la habitación de su nuera. Bianca estaba al teléfono, riendo. Tardaste, dijo, tomando la taza sin siquiera mirarla. Dio un sorbo y frunció el ceño. Está frío. Tíralo y haz otro. Estela asintió en silencio. El café aún estaba caliente, pero no valía la pena discutir. En la pared de la cocina, el reloj marcaba las 9:03. El día apenas comenzaba. En el patio trasero, Estela tendía la ropa en el tendedero. El viento helado hacía temblar sus dedos, pero ella parecía no sentirlo. Vera, su vecina de toda la vida, la observaba desde el otro lado de la cerca. Siempre le había agradado Estela. Era una señora dulce, educada, llena de historias que contar. Pero en los últimos meses, algo en ella había cambiado. Su piel parecía más pálida. Su mirada, más apagada. Y evitaba conversar. A Vera no le gustó eso. Se acercó a la cerca y sonrió. Buenos días, Estela. La anciana miró a los lados antes de responder. Buenos días, Vera. Su voz salió baja, casi como un susurro. Vera vio algo en los ojos de su vecina. Algo que no quería ver. Miedo. Antes de que pudiera preguntar algo más, Bianca apareció en la puerta de la cocina. Estela. ¿Qué haces ahí afuera? La anciana se encogió. Solo, terminando. Entonces, termina rápido. Bianca le dedicó una sonrisa educada a Vera antes de volver a entrar. El nudo en el pecho de Vera se hizo más grande. Había algo mal ahí. Y tenía que descubrir qué era. Esa noche, Vera regaba las plantas cuando escuchó voces alteradas. No tienes derecho a quejarte de nada, gritaba Bianca. El ruido de una silla arrastrándose. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? ¿Ni siquiera esta casa es tuya ya?
El silencio pesó en el aire. Entonces, una voz débil. Lo siento. Vera sintió un nudo en la garganta. Eso no estaba bien. Bajó la manguera y miró hacia la ventana de la casa de al lado. Las cortinas estaban cerradas. Pero la verdad estaba ahí, sofocada entre esas paredes. Y Vera no iba a ignorarla. Al día siguiente, Vera revolvió sus cajones hasta encontrar una pequeña grabadora de audio. Tomó una bolsa de crochet y cosió el dispositivo en el forro. Cuando encontró a Estela en el jardín, sonrió. Recordé que te gustaba mi bolso. Tengo uno extra para ti. Estela tomó el regalo y sonrió. Pero Vera notó que su sonrisa estaba vacía. Estela no lo sabía, pero llevaba consigo algo que podría cambiarlo todo. La verdad, por fin, tendría voz. Esa noche, Vera sostuvo la grabadora en sus manos. Respiró hondo antes de presionar play. La grabación comenzó con un silencio pesado. Luego, pasos apresurados. «Eres un estorbo, ¿lo sabías?». La voz de Bianca, fría como el hielo. Un sonido amortiguado. «Cuando Marcos firme esos papeles, me encargaré de esto de una vez». El corazón de Vera se aceleró. ¿Qué papeles? ¿Encargarse de qué? Detuvo la grabación, sintiendo la sangre helarse en sus venas. No era solo abuso psicológico. Había un plan en marcha. Y Estela estaba en peligro. Vera pausó la grabación. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Las palabras de Bianca resonaban en su mente. Cuando Marcos firme esos papeles, me encargaré de esto de una vez. Pero, ¿qué papeles eran esos? Cerró los ojos y trató de recordar si Marcos había mencionado algo sobre documentos. Pero no. Siempre parecía ajeno a todo, ciego ante la falsa gentileza de su esposa. Vera volvió a escuchar la grabación. Ahora, el tono de Bianca era más bajo, casi un susurro. Marcos ni siquiera tiene que enterarse. Solo firma, Estela. Es lo mejor para todos. El silencio de Estela fue ensordecedor. Vera sabía que la anciana no tenía opción. Sabía que Estela firmaría cualquier cosa si pensaba que así evitaría problemas. Tenía que actuar. ¿Pero cómo? Si confrontaba a Bianca sin pruebas concretas, la mujer podría deshacerse de Estela antes de que pudieran detenerla. Vera necesitaba algo más. Algo que fuera irrefutable. Y lo necesitaba rápido. A la mañana siguiente, Vera esperó a Estela en el patio. ¿Quieres venir a tomar un té conmigo?, preguntó, intentando sonar casual. Estela dudó. Miró hacia la puerta de la cocina, como si Bianca pudiera aparecer en cualquier momento. Yo, no sé. Es solo un té, insistió Vera. 10 minutos. Estela asintió lentamente. En casa de Vera, la anciana sostenía la taza con manos temblorosas. Estela, ¿qué te hizo firmar Bianca? La mirada de la anciana se perdió en la nada. Yo, no puedo hablar. ¿Puedes confiar en mí? Las lágrimas llenaron los ojos de Estela. Si hablo, podría echarme. ¿Y si te dijera que ya sé algunas cosas? Estela parpadeó, sorprendida. Vera sacó la grabadora. Lo escuché. Por un momento, el rostro de Estela se iluminó. Como si alguien, por primera vez en años, estuviera viendo su dolor. No sé qué hacer, Vera. Lo descubriremos juntas. Pero no sabían que Bianca ya sospechaba. Y estaba a punto de actuar. Esa noche,
Estela fue sorprendida por Bianca en su habitación. La nuera cerró la puerta lentamente. ¿Crees que no me he dado cuenta? Un escalofrío recorrió el cuerpo de Estela. ¿De qué hablas? Tú y esa vecina entrometida. Bianca se acercó, su sonrisa era venenosa. Si descubro que estás tramando algo contra mí. Sacó un sobre de su bolso y lo agitó en el aire. Recuerda, tú firmaste esto. Todo ya está en marcha. Los ojos de Estela se abrieron con horror. ¿Qué es eso? Bianca rió. Lo sabrás en el momento adecuado. Y salió de la habitación. El corazón de Estela latía con fuerza. Tenía que avisarle a Vera. Pero, ¿qué había hecho Bianca? A la mañana siguiente, Estela y Vera se encontraron en el jardín. Ella lo sabe, susurró Estela. Vera tomó su mano. ¿Qué firmaste? Estela respiró hondo. No lo sé. Pero, el nombre de Marcos estaba en el documento. El corazón de Vera se aceleró. Tenemos que encontrar una copia. Pero ¿dónde escondería Bianca algo así? Vera no lo sabía. Solo sabía que tenía que encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Vera sabía que no podía entrar en la casa de Estela. Pero había alguien que podía ayudar. Esa noche, esperó a que Marcos llegara del trabajo. Lo llamó desde la cerca. Marcos, ¿podemos hablar? El hombre parecía cansado. Claro, Vera. ¿De qué se trata? Vera respiró hondo. ¿Has visto los papeles que tu mamá firmó? El rostro de Marcos se tensó. ¿Papeles? ¿Qué papeles? Exactamente lo que Vera temía. Marcos no sabía nada. Marcos entró en la casa con el pecho apretado. Encontró a Bianca en la sala. ¿De qué está hablando Vera? Bianca forzó una sonrisa. ¿De qué hablas? Mamá firmó unos papeles. ¿Por qué? Bianca rodó los ojos. Marcos, estás cansado. No tenemos tiempo para esto. Pero algo en su voz. Algo estaba mal. Y Marcos empezaba a darse cuenta. Mientras tanto, Vera revisaba sus anotaciones. Había una forma de probar todo. Si lograba entrar en la oficina de Bianca, encontraría los documentos. ¿Pero cómo? Entonces lo recordó. La oficina tenía una ventana lateral. Una idea se formó en su mente. Pero tenía que actuar rápido. Porque el tiempo se estaba acabando. A la mañana siguiente, Vera se encontró con Estela en el jardín. Necesito entrar en la oficina. Los ojos de Estela se abrieron con pánico. Es demasiado arriesgado. Vera le tomó la mano. Confía en mí. No sabían que Bianca ya iba un paso adelante. Y tenía otro plan en mente. Esa noche, Bianca tomó su teléfono. Tenemos que acelerar. Marcos está empezando a sospechar. La voz al otro lado de la línea respondió. ¿Estás segura de que estás lista para esto? Bianca sonrió. Es hora de resolver este problema de una vez por todas. Afuera, Vera observaba por la ventana. ¿Qué estaba tramando Bianca? A la mañana siguiente, Marcos recibió un sobre en su trabajo. Al abrirlo, sintió la sangre helarse en sus venas. Era una copia de los documentos que su madre había firmado. Y al ver los nombres y las firmas, su mundo se vino abajo. Leyó en voz baja. Transferencia total de bienes a Bianca Morelli. Marcos se levantó de un salto.
Era momento de confrontar a su esposa. Pero Bianca ya lo esperaba, con una sonrisa en el rostro. Marcos miraba el papel frente a él, las palabras parecían danzar ante sus ojos. Transferencia total de bienes a Bianca Morelli. Eso no podía ser verdad. Su corazón se aceleró. Respiró hondo, tratando de controlar la rabia que subía como una marea furiosa. Tomó su celular y llamó a Bianca. Sonó 3 veces antes de que ella respondiera. Hola, amor. Su voz sonó dulce, controlada. Bianca. ¿Podemos hablar? Ahora. Claro, cariño. ¿Algo anda mal? Cerró los ojos. ¿Cómo podía actuar así? Como si nada estuviera pasando. Voy para la casa. Tenemos que hablar. Colgó antes de que ella pudiera responder. Se levantó de golpe y agarró las llaves del coche. Su pecho estaba oprimido, como si una mano invisible lo estuviera asfixiando. Si eso era verdad. Si su madre realmente lo había perdido todo. No sabía lo que haría. Solo sabía que quería respuestas. Y las quería ahora. Marcos entró a la casa con pasos firmes. Bianca estaba sentada en el sofá, con una sonrisa ensayada en el rostro. ¿Qué cara es esa, amor? Arrojó el sobre la mesa de centro. ¿Quieres explicarme qué es esto? Ella parpadeó, tomó los papeles y fingió leer con curiosidad. Ah, esto. Ah, esto. La voz de Marcos sonó más fuerte de lo que esperaba. Marcos, no es nada grave. Tu mamá quiso hacerlo. Me dijo que prefería que yo me encargara de todo. Cruzó los brazos. ¿Mi mamá quiso transferirte toda su vida? Bianca, por el amor de Dios. Ella rió nerviosamente. Amor, sabes que su mente ya no es la misma. La sangre de Marcos hirvió. No te atrevas a decir eso. Mi mamá puede ser mayor, pero no es tonta. Los ojos de Bianca se entrecerraron. Entonces, ¿qué insinúas? ¿Que la obligué? No respondió. Bianca se levantó y caminó hacia él, colocando sus manos en sus hombros. Te están llenando la cabeza, ¿cierto? ¿Fue esa vieja entrometida? Marcos la apartó suavemente. Vera solo me mostró la verdad. El rostro de Bianca se endureció. ¿La verdad, Marcos? ¿Y si te dijera que tu madre te oculta cosas? Marcos parpadeó, confundido. ¿Qué quieres decir con eso? La sonrisa de Bianca regresó. ¿De verdad quieres saber? El corazón de Marcos latió con fuerza. Ella tenía un as bajo la manga. Pero, ¿cuál? Bianca caminó hacia la estantería y tomó un sobre negro. Pensaba mostrártelo más tarde. Marcos dudó antes de tomarlo. Dentro, había copias de extractos bancarios. ¿Qué es esto? Bianca cruzó los brazos. Una cuenta secreta a nombre de tu madre. Marcos frunció el ceño. Eso no tiene sentido. No. Bianca sonrió. Entonces, ¿cómo explicas los depósitos? Miró de nuevo los extractos. Había movimientos recientes, grandes sumas de dinero retiradas. Pero, su madre nunca había mencionado nada. Esto no puede ser de ella. Pregúntaselo. El estómago de Marcos se revolvió. Algo no estaba bien. Pero Bianca estaba jugando bien. Quería sembrar la duda. Y, en el fondo, estaba funcionando. En su habitación,
Estela escuchaba la discusión amortiguada. Su corazón se aceleró. Sabía que Marcos lo había descubierto todo. Pero, ¿y si le creía a Bianca? Su hijo siempre había confiado ciegamente en su esposa. Cerró los ojos. Quizás ya era demasiado tarde. Quizás realmente lo había perdido todo. Y, peor aún, quizás su propia familia la había abandonado. Marcos entró en la habitación sin tocar. «Mamá, necesito hablar contigo». Estela se sentó lentamente. «¿Qué pasa, hijo?». Respiró profundo. «¿Firmaste esos documentos?». Ella dudó. «Yo no tuve opción». «Mamá, ¿tenías una cuenta secreta?». Los ojos de Estela se abrieron de golpe. «¿Qué?». Bianca me mostró los extractos. «Hay dinero siendo retirado a tu nombre». Estela negó con la cabeza. «Nunca abrí ninguna cuenta». «Pero, ¿Marcos le creería?». Afuera, Bianca sonrió. La duda ya estaba sembrada. Ahora, solo tenía que esperar a que Marcos se volviera contra su madre. Pero Bianca subestimaba algo. Creía que tenía todo bajo control. Pero Vera aún estaba en el juego. Y no iba a dejar que la historia terminara así. Mientras Marcos luchaba con sus dudas, Vera no perdió tiempo. Sabía que Bianca era peligrosa. Pero, ¿hasta dónde era capaz de llegar? Tomó su teléfono y marcó un número. «Hola, ¿es Clara, del Foro de Ayuda a Adultos Mayores?». «Sí». «Hola, Vera, ¿en qué puedo ayudarte?». Vera respiró hondo. «¿Aún tienes contacto con alguien que pueda conseguir registros públicos?». «Necesito investigar a alguien». Clara dudó. «¿Es algo serio?». «Mucho. Veré qué puedo hacer». La llamada terminó. Vera mordió su labio. Si Bianca había hecho algo así antes, lo descubriría. La cuestión era, ¿cuánto tiempo tomaría? Y para entonces, ¿Estela seguiría a salvo? Dentro de la casa, Bianca notó que la conversación entre Marcos y Estela estaba durando más de lo esperado. Tenía que actuar. Tomó su teléfono y marcó un número. «Sí, soy yo. Es hora». Hizo una pausa. «Quiero que parezca un accidente». Colgó y sonrió. Si Marcos no estaba de su lado, entonces no merecía saber la verdad. Ella tenía el control. Y haría lo que fuera necesario para seguir teniéndolo. Estela no podía dormir. Cada sombra en la habitación parecía más grande de lo normal. El sonido de las ramas golpeando la ventana la hacía estremecer. No sabía por qué, pero sentía que algo malo estaba por suceder. Quizás era solo paranoia. O quizás era una advertencia. Pero no tendría tiempo de averiguarlo. Porque la puerta de su habitación se acababa de abrir. La luz del pasillo iluminó una silueta. Alguien entró en la habitación. Los pasos eran suaves, calculados. Estela intentó hablar, pero su voz se quebró. La figura se acercó lentamente. Y entonces lo vio. El brillo de algo metálico en su mano. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Intentó levantarse, pero era demasiado tarde. Justo cuando Estela sintió una mano fría en su hombro, una voz fuerte retumbó en la casa. ¿Qué estás haciendo?». La silueta se detuvo. Estela giró hacia la puerta. Era Marcos. Estaba ahí, con los ojos muy abiertos, observando la escena. La sombra dudó por un segundo.
y luego, corrió. Marcos intentó alcanzarla, pero la figura desapareció en la oscuridad. Estela se dejó caer en la cama, temblando. ¿Qué fue eso? Pero Marcos ya lo sabía. Eso no había sido un robo. Alguien quería que su madre desapareciera. Y tenía una sospecha de quién estaba detrás de eso. Bianca escuchó los pasos apresurados de Marcos bajando las escaleras. Sabía que algo había salido mal. Intentó parecer tranquila cuando él entró a la sala. ¿Qué pasó?, preguntó con inocencia. Marcos apretó los puños. ¿De verdad quieres saber? Bianca inclinó la cabeza. Claro. Alguien entró en el cuarto de mi madre. Y no fue para hacerle una visita amistosa. Los ojos de Bianca se agrandaron. ¿Qué? Marcos, yo. Pero él ya estaba cansado de las mentiras. Se acabó, Bianca. Ella sintió el estómago revolverse. Pero aún no había perdido. Todavía no. Mientras tanto, Vera recibió un mensaje de Clara. Conseguí algo. Nos vemos mañana. Vera sostuvo el teléfono con fuerza. Si había algo en el pasado de Bianca que pudiera derribarla, estaba a punto de descubrirlo. Pero Bianca no era del tipo que esperaba a ser atrapada. Y Vera no sabía que, mientras dormía, alguien ya estaba vigilando su casa. A la mañana siguiente, Vera se reunió con Clara en una cafetería. Clara deslizó un sobre hacia ella. No vas a creer lo que encontré. Vera lo abrió con manos temblorosas. Los documentos mostraban algo aterrador. El primer esposo de Bianca había muerto en circunstancias sospechosas. Y no solo él. Había un patrón. Bianca se casaba con hombres que tenían bienes. Y siempre terminaban muertos. Vera sintió un escalofrío. Bianca era mucho más peligrosa de lo que imaginaban. Pero, ¿todavía estaban a tiempo de salvar a Estela? Esa noche, Marcos entró a la casa decidido. Bianca estaba en el sofá, bebiendo vino, como si nada estuviera pasando. ¿Dónde estabas?, preguntó ella. Marcos arrojó un sobre la mesa. Sé quién eres. Bianca parpadeó. ¿De qué hablas? Tu pasado. Tus esposos muertos. Tus fraudes. El rostro de Bianca palideció. Pero luego, sonrió. ¿Crees que puedes detenerme, Marcos? Apretó los puños. Sé que intentaste hacerle daño a mi madre. Bianca rió. ¿Y quién va a creerte? Respiró hondo. Vera tiene pruebas. La policía ya sabe todo. La sonrisa de Bianca desapareció. Miró a su alrededor. Entonces, tomó su copa de vino y la arrojó contra la pared. No me vas a arruinar. Corrió hacia las escaleras. Marcos intentó detenerla, pero ella se escabulló. Agarró las llaves del coche. No voy a pagar por esto. Abrió la puerta de la casa. Pero cuando lo hizo, 2 patrullas estaban estacionadas frente a la casa. Policías bajaron de los vehículos. Y Vera estaba allí, con una grabadora en la mano. La voz de Bianca salió temblorosa. ¿Qué es esto? Vera presionó el botón de reproducción. Y la voz de Bianca resonó en el aire. Mañana, quiero que parezca un accidente. Los ojos de Bianca se abrieron con terror. Miró a Marcos. Él solo cruzó los brazos. Entonces, un oficial se acercó. Bianca Morelli, estás bajo arresto.
Las luces rojas y azules de la patrulla policial se reflejaban en la fachada de la casa. Vera observaba la escena con el corazón acelerado. Bianca estaba siendo esposada, pero algo en su expresión la inquietaba. No parecía asustada, ni desesperada. La mujer mantuvo una postura firme, levantó el mentón y lanzó una mirada fría a Marcos y Estela. Esto no ha terminado. Sus palabras resonaron en el aire. Estela sujetó el brazo de Marcos, temblorosa. ¿Qué quiere decir con eso? Marcos miró a su madre. Solo intenta asustarnos. Pero, en el fondo, no estaba tan seguro. Cuando los policías la metieron en la parte trasera de la patrulla, Bianca finalmente sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero lo suficiente para que Marcos y Vera sintieran un escalofrío en la espalda. Bianca aún tenía algo en mente, y estaban a punto de descubrir qué era. La patrulla se alejó, dejando un pesado silencio en el aire. Marcos pasó una mano por su rostro, agotado. Nunca pensé que... No pudo terminar la frase. Vera suspiró. Tienes que ser fuerte. Bianca no es de las que aceptan perder. Estela tomó la mano de Vera. No sé qué hubiera sido de mí sin ti. Vera apretó los labios. Te prometí que no te dejaría sola. Pero, aunque Bianca ya no estaba en la casa, el peligro no había pasado. La sensación de que algo estaba por ocurrir no los abandonaba. Y tenían razón en sentir miedo. Porque el juego de Bianca aún no había terminado. A la mañana siguiente, Estela despertó en casa de Vera. Después de lo sucedido, Marcos insistió en que su madre se alejara de la casa por un tiempo. Estela miró el techo. Durante años, había vivido como una prisionera dentro de su propio hogar. Ahora, era libre. Pero, ¿por qué no sentía alivio? ¿Por qué el miedo seguía ahí, palpitando dentro de ella? Se levantó y caminó hacia la cocina, donde Vera ya preparaba café. ¿Dormiste bien?, preguntó su amiga. Estela suspiró. Aún no puedo creer que esto haya pasado. Vera colocó una taza frente a ella. ¿Crees que ya terminó? Estela guardó silencio. Luego, negó con la cabeza. No. Y tenía razón. Marcos llegó a la comisaría para seguir de cerca el caso. Pero apenas entró en el edificio, un oficial con expresión grave lo recibió. Señor Morelli, necesitamos hablar. El corazón de Marcos se aceleró. ¿Qué pasó? El oficial aclaró la garganta. Bianca fue liberada. Los ojos de Marcos se abrieron de golpe. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Su abogado presentó un amparo. Marcos sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Bianca estaba libre. Y sabía exactamente a dónde iría. En casa de Vera, Estela tomaba un té cuando el teléfono sonó. Vera atendió. Y su rostro palideció. ¿Qué pasa?, preguntó Estela, preocupada. Vera tragó saliva. Era Marcos. ¿Qué ocurrió? Vera miró a su amiga. Bianca fue liberada. La taza tembló en las manos de Estela. No. El aire en la cocina se volvió más pesado. Bianca estaba de vuelta. Y esta vez, no se contendría. Esa misma noche, alguien llamó a la puerta de Vera. Ella dudó antes de abrir. Cuando lo hizo, encontró un sobre en el suelo. Lo recogió con cautela y lo abrió. Dentro, solo había una hoja de papel, con 3 palabras escritas a mano. Esto aún no termina.
Vera miró a su alrededor. Pero la calle estaba vacía. ¿O no lo estaba? Alguien la observaba desde la oscuridad. Y no era difícil adivinar quién. Estela despertó de un sobresalto. Su corazón latía con fuerza. Se levantó y fue a la sala, donde encontró a Vera sentada, sosteniendo el billete. ¿Qué pasa? Vera le entregó el papel. Estela sintió su cuerpo estremecerse. Fue ella. Lo sé. Se miraron con pánico. La pesadilla no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Marcos condujo furioso hasta la comisaría. ¿Cómo pudieron soltar a esa mujer? El oficial suspiró. No teníamos pruebas suficientes para retenerla. Intentó matar a mi madre. Pero las pruebas aún no son concretas. La ira de Marcos creció. Entonces, recordó algo. Vera tenía más grabaciones. Y eso era justo lo que necesitaba. Pero, ¿llegaría a Bianca antes de que ella hiciera algo peor? A la mañana siguiente, Vera abrió la puerta de su casa y encontró otro sobre en el suelo. Sus dedos temblaron mientras lo recogía. Al abrirlo, su corazón se aceleró. Esta vez, no solo eran palabras. Había una foto. Una foto de Estela, dormida, tomada desde dentro de su habitación. El billete decía: ella no está segura. El cuerpo de Vera se paralizó. Alguien había estado allí. Alguien había entrado en la casa. Y ahora, Vera sabía que Bianca no estaba jugando. Marcos revisaba documentos en su oficina, buscando algo que pudiera usar contra Bianca. Nada parecía suficiente. Hasta que encontró un papel diferente. Una factura de hotel. Bianca había pasado la noche en un hotel la misma fecha en que entraron al cuarto de Estela. Su estómago se revolvió. Ella tenía un cómplice. ¿Pero quién? Y, más importante, ¿dónde estaba esa persona ahora? Por la tarde, Vera recibió una llamada. Contestó con cautela. Hola. Nadie respondió. Pero podía oír una respiración al otro lado de la línea. ¿Quién está ahí? La llamada se cortó. Vera miró a Estela. Fue ella, ¿verdad? La anciana asintió. Sí. Bianca estaba jugando con ellas. Pero, ¿cuál era su siguiente movimiento? Marcos decidió investigar más a fondo. Descubrió que Bianca tenía un abogado influyente. Alguien que ya había librado a criminales en el pasado. Debía encontrar la manera de vencerlos antes de que fuera tarde. Pero, ¿cómo derrotar a alguien que siempre salía impune? El tiempo se agotaba. Y Bianca aún estaba suelta. Mientras Marcos investigaba al abogado de Bianca, Vera hizo un hallazgo impactante. Los extractos bancarios que Bianca usó para acusar a Estela eran falsificados. Vera llevó los documentos a Marcos. Mira esto. El número de cuenta no coincide con ninguna cuenta registrada a nombre de tu madre. Un escalofrío recorrió la espalda de Marcos. Eso significa que Bianca lo falsificó todo. Ahora tenían la prueba que necesitaban. Pero Bianca aún no lo sabía. Y su silencio podría ser su mejor ventaja. Esa noche, Marcos recibió un mensaje anónimo. Si quieres saber la verdad, ven al viejo almacén en la calle 17 a las 22. Su corazón latió con fuerza. ¿Era una trampa? ¿O una oportunidad para acabar con Bianca de una vez por todas? Decidió ir. Pero no iría solo.
El reloj marcaba las 21:55 cuando Marcos y Vera llegaron al lugar indicado. Era un edificio abandonado, mal iluminado. Entraron con cautela. El silencio era absoluto. Hasta que una voz rompió la quietud. Tardaron en llegar. Bianca estaba ahí. Y no estaba sola. A su lado, había un hombre alto, con un traje oscuro. El abogado. Bianca sonrió. ¿De verdad pensaron que podían derrotarme? Marcos apretó los puños. Esto termina hoy. Bianca soltó una carcajada. No, querido. Esto apenas comienza. Entonces, el hombre a su lado metió la mano en su bolsillo. Sacó algo pequeño. Brillante. El sonido de un clic resonó en el almacén vacío. Y todo se oscureció. El clic metálico resonó en el depósito oscuro. El silencio se rompió con un escalofrío aterrador que recorrió la espalda de Vera. Apretó con fuerza el brazo de Marcos, sintiendo como todo su cuerpo temblaba. El abogado junto a Bianca levantó el objeto a la altura del rostro. Por un segundo, todo pareció detenerse. Parece que no saben cuándo rendirse, dijo Bianca, con una sonrisa satisfecha. Marcos no apartó la mirada. Esta vez no te saldrás con la tuya. Bianca rió. ¿Y quién me detendrá? ¿Tú? ¿Tu madre débil? ¿O esta vecina entrometida? El abogado dio un paso adelante, inclinando la cabeza. Les sugiero que vuelvan a casa y olviden todo esto. El metal brilló bajo la tenue luz del depósito. Pero entonces, un sonido interrumpió la tensión. Sirenas. Bianca se congeló. Marcos sonrió. Olvidé decirte. No vine solo. Las sirenas se acercaban. Los ojos de Bianca se abrieron con pánico. Miró al abogado, que apretó los puños. Maldito, murmuró el hombre, fulminando a Marcos con la mirada. Vera dio unos pasos hacia atrás, jalando a Marcos con ella. Bianca buscó desesperadamente una salida. Esto aún no ha terminado, susurró. Antes de que pudiera moverse, la puerta del depósito se abrió de golpe. Luces intensas inundaron la habitación. Y entonces, voces firmes. Policía. Manos arriba. Bianca cerró los ojos. Esto no podía estar pasando. Pero aún no era el final. Todavía no. El abogado fue el primero en reaccionar. Arrojó el objeto metálico al suelo, una llave de auto. Bianca aprovechó la distracción y corrió. Marcos intentó detenerla, pero ella fue más rápida. Se escabulló entre las cajas apiladas y desapareció por una salida lateral. El abogado levantó las manos, rindiéndose. Yo no hice nada. Los policías se acercaron y le pusieron las esposas. Pero Marcos no podía apartar la mirada de la puerta abierta. Bianca había escapado. Y sabía que eso era peligroso. Muy peligroso. Marcos, Vera y los policías registraron los alrededores del depósito. Nada. Bianca se había desvanecido. No puede ser, susurró Vera. Uno de los agentes se acercó. Emitiremos una orden de arresto inmediata. Marcos asintió. Pero sabía que eso no era suficiente. Si Bianca estaba libre, nadie estaba a salvo. Esa noche, Estela estaba sentada en el sillón, la mirada perdida. El teléfono de Vera sonó. Era Marcos. Mamá, tienes que salir de ahí. Bianca escapó. El corazón de Estela se aceleró. ¿Qué? Vera tomó su mano.
Nos iremos a otro lugar, Estela. Ahora. Pero, ¿sería eso suficiente para protegerla? ¿O Bianca ya estaba al acecho? A la mitad de la madrugada, un ruido despertó a Estela. Pasos. En la terraza. Contuvo la respiración. Vera también lo escuchó. La casa estaba cerrada. Pero, ¿por cuánto tiempo? Algo estaba a punto de suceder. Y no tenían salida. Mientras tanto, Marcos revisaba los documentos confiscados al abogado. Algo llamó su atención. Un contrato. Con un nombre desconocido. Tecleó en la computadora. Los resultados hicieron que la sangre se le helara. El nombre pertenecía a un hombre que había muerto 2 años atrás. Y más aún, la cuenta falsa a nombre de Estela tenía conexiones con él. Bianca no estaba actuando sola. Pero, ¿quién más estaba involucrado? A las 4 de la mañana, Marcos recibió una llamada. Contestó con la voz aún cargada de sueño y tensión. ¿Quién es? Silencio. Y luego, la voz de Bianca. Lo arruinaste todo, Marcos. El pecho de él se oprimió. ¿Dónde estás? Ella rió. ¿Eso importa? Hizo una pausa. Y luego dijo la frase que hizo que su sangre se helara. Estoy más cerca de lo que imaginas. Y la llamada se cortó. Marcos tomó su auto y condujo a toda velocidad hasta la casa de Vera. Golpeó la puerta. Nada. Golpeó más fuerte. Finalmente, la puerta se abrió. Vera y Estela estaban pálidas. ¿Qué pasa?, preguntó Vera. Bianca me llamó. El rostro de Estela perdió color. ¿Qué dijo? Marcos tragó saliva. Que estaba cerca. Silencio. Y entonces, un ruido en el patio. Alguien estaba ahí. Vera jaló a Estela hacia atrás. Marcos se acercó a la ventana. Su corazón latía con fuerza. Una silueta. Parada. Observando dentro de la casa. Y luego, un estruendo. La puerta fue forzada. Y todo se volvió un caos. Marcos se apresuró para bloquear la entrada. Pero la figura era rápida. Vera gritó. Estela intentó correr. Y entonces, Bianca entró. Sucia. Descalza. Los ojos inyectados de odio. Te dije que esto no había terminado. Sostenía algo en su mano. Algo pequeño. Inmortal. Marcos intentó calmarla. Bianca, detente. Pero ella rió. ¿Por qué? Tú me arruinaste la vida. Levantó el brazo. Y el brillo del metal llenó el aire. Un cuchillo. Se lanzó hacia él. Y Vera gritó. La hoja pasó rozando el brazo de Marcos. Él se apartó. Bianca giró el cuchillo en su mano. Sus ojos brillaban con locura. No me venciste. Atacó otra vez. Pero esta vez, Marcos estaba listo. Se movió a un lado. Y Bianca cayó al suelo. El cuchillo resbaló lejos. Antes de que pudiera levantarse, Vera tomó un florero de la mesa y lo estrelló contra la cabeza de Bianca. Ella se desplomó, inconsciente. Y finalmente, la pesadilla parecía haber terminado. La policía llegó minutos después. Bianca fue esposada de nuevo. Pero esta vez, no sonrió.
No provocó. Solo bajó la cabeza. ¿Por qué ahora? Sabía que había perdido. Días después, Bianca fue formalmente acusada de intento de homicidio y fraude. Su abogado también fue arrestado. Estela finalmente recuperó sus bienes. ¿Y Vera? Bueno, Vera sabía que no todos los monstruos son atrapados a la primera. Pero al menos, por ahora, el terror había terminado. ¿O no? Los días posteriores a la detención de Bianca fueron extrañamente silenciosos. Por primera vez en mucho tiempo, Estela dormía sin miedo. Vera seguía alerta, pero intentaba relajarse. Marcos se dedicaba a reorganizar la vida de su madre, asegurándose de que sus bienes estuvieran protegidos nuevamente. Todo parecía estar volviendo a la normalidad. Pero algo inquietaba a Vera. Algo que no podía nombrar. Y era esa sensación la que la hacía despertar en medio de la noche, empapada en sudor. Porque, en el fondo, ella sabía. El peligro aún no había pasado. A la mañana siguiente, Marcos encontró un sobre entre los viejos papeles de su madre. El nombre de Bianca estaba en la portada. Dudó antes de abrirlo. Dentro, había una escritura de propiedad. Pero el nombre de Estela no aparecía en ella. La casa seguía estando a nombre de Bianca. El corazón de Marcos se aceleró. Tomó el teléfono y llamó al abogado de la familia. Esto tiene que revertirse. El abogado guardó silencio por unos segundos. Señor Morelli, no será tan sencillo. El pecho de Marcos se oprimió. ¿Qué quiere decir? La respuesta llegó como un golpe. Bianca impugnó la revocación de los documentos, y tiene un nuevo abogado. Vera llegó a la casa de Estela minutos después de recibir la llamada de Marcos. Su rostro estaba pálido. No vas a creer esto. Se sentó en el sofá. ¿Qué pasó ahora? Marcos le entregó el documento. Vera lo leyó con atención. Esto es un absurdo. Bianca tiene un nuevo abogado, dijo Marcos. Vera entrecerró los ojos. ¿Quién? Marcos suspiró. Un tal Arthur Donovan. El nombre hizo que los vellos de los brazos de Vera se erizaran. Había escuchado de él antes. Y sabía que era incluso peor que el anterior. Vera pasó el resto del día investigando a Arthur Donovan. El hombre tenía un historial defendiendo a criminales de alto nivel. Fraudes, lavado de dinero, falsificaciones. Y todos sus clientes salían ilesos. Cerró la computadora con fuerza. Este hombre no juega. Pero, ¿cómo consiguió Bianca un nuevo abogado tan rápido? ¿Acaso lo había planeado todo desde antes? Y lo más importante, ¿qué más estaba ocultando? Esa noche, Vera despertó por un ruido en la ventana. Se levantó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Se acercó a la cortina y la corrió apenas un poco. El aire se le atascó en los pulmones. Alguien estaba ahí. Una silueta inmóvil en el patio. El rostro oculto en la oscuridad. Pero Vera sentía que sabía quién era. Tomó el teléfono y llamó a Marcos. Alguien me está vigilando. El silencio al otro lado fue pesado. Y entonces, Marcos susurró. Mamá. Vera frunció el ceño. ¿Qué pasa? La casa de mi madre. Hizo una pausa. La puerta principal está abierta. Marcos recorrió la casa de Estela, buscando signos de allanamiento. Nada. Pero alguien había estado ahí.
subió las escaleras hasta el cuarto de su madre. Ella dormía tranquilamente. Entonces, un escalofrío recorrió su espalda. El armario estaba entreabierto. Se acercó lentamente y jaló la puerta. El aire se le atascó en la garganta. Adentro, colgado de una percha, había un vestido rojo. El mismo que Bianca usó la noche en que fue arrestada. En el suelo, debajo del vestido, había un sobre. Marcos se agachó y lo recogió con cuidado. Lo abrió. Dentro, solo había una hoja. Una única frase escrita a mano. ¿Creyeron que me habían vencido? El estómago de Marcos se revolvió. Ella estaba jugando con ellos. Y no iba a detenerse. A la mañana siguiente, Marcos llevó los documentos de la casa a otro abogado. Los leyó con atención antes de levantar la mirada. Aquí hay un detalle que nadie notó. Marcos frunció el ceño. ¿Cuál? El abogado señaló una cláusula específica. Esta propiedad fue transferida a Bianca, pero hay un beneficiario secundario. Vera se inclinó para mirar. Y su rostro palideció. El nombre en el documento no era el de Bianca. Era de alguien que, en teoría, estaba muerto. El nombre que aparecía en los documentos era Richard Hayes. Pero Richard Hayes había muerto hace 3 años. O eso era lo que todos creían. Si seguía involucrado con Bianca, significaba que había un esquema mucho más grande detrás de todo esto. Y quizá Bianca nunca había estado sola. Esa tarde, Marcos recibió un mensaje. Un número desconocido. Quiero hablar. Solo tú. Restaurante Old Pine, 20. Tragó saliva. Vera lo miró. ¿Quién fue? Le mostró la pantalla. Vera frunció el ceño. ¿Crees que es Bianca? Marcos negó con la cabeza. No. Porque el mensaje estaba firmado con un nombre que nunca esperó ver. Richard Hayes. A las 20, Marcos entró al restaurante Old Pine. Miró a su alrededor. Entonces, vio a un hombre sentado en la esquina, vestido con un traje negro. No parecía un fantasma. Pero su simple presencia probaba que algo estaba mal. Marcos se acercó. El hombre levantó la vista. ¿Tienes preguntas? Marcos se sentó. Muchas. El hombre sonrió. Entonces, empecemos. Richard suspiró. Nunca morí. Marcos cruzó los brazos. Eso me queda claro. Richard inclinó la cabeza. Bianca me ayudó a desaparecer. Yo la ayudé a cambio. ¿A ayudarla con qué? Él sonrió. A asegurarme de que Estela lo perdiera todo. La rabia subió por el cuerpo de Marcos. Pero Richard continuó. Hay un detalle. Marcos entrecerró los ojos. ¿Cuál? El hombre se inclinó hacia adelante. Bianca fue traicionada. Marcos guardó silencio por un momento. Luego respiró hondo. ¿Quién traicionó a Bianca? Richard sonrió. Su propio abogado. Marcos abrió los ojos con sorpresa. ¿Arthur Donovan? Richard asintió. Él lo quiere todo para sí. Marcos sintió un nudo en la garganta. Eso significaba que Bianca no era el único problema. Ahora, tenían un enemigo mucho más poderoso. Vera y Estela estaban sentadas en la sala cuando el teléfono sonó. Vera contestó. Hola. Silencio. Y luego, una voz baja. Aún no están seguras.
La llamada se cortó. Y el miedo volvió a apoderarse de la casa. Marcos salió del restaurante. Su corazón latía con fuerza. Ahora sabía la verdad. Pero, ¿aún había tiempo para salvar a su madre? ¿O Arthur Donovan ya había ganado? Marcos miró fijamente el billete sobre la mesa. La caligrafía era firme, calculada, y traía un solo mensaje. Se metieron con el hombre equivocado. Pero lo que realmente hizo que su sangre se helara fue el objeto junto al papel. El collar de su madre. Tomó el pequeño colgante entre sus manos. Estaba tibio. Eso significaba que Stella había sido llevada hace poco tiempo. Vera entró corriendo a la casa y vio el pánico en el rostro de Marcos. ¿Qué pasó? Él le extendió el billete y el collar. El rostro de Vera palideció. Dios mío. Miró a su alrededor, como si esperara ver a Stella aparecer en algún rincón de la casa. Pero el silencio era absoluto. Arthur Donovan había tomado su última pieza en el juego. Ahora, solo quedaba una pregunta. ¿Dónde la tenía escondida? Marcos llamó al detective que estaba ayudando en la investigación contra Arthur. Se llevaron a mi madre. El hombre al otro lado de la línea respiró hondo. Lo sabemos. El pecho de Marcos se oprimió. ¿Cómo que lo saben? Recibimos una denuncia anónima sobre movimientos sospechosos en una propiedad a las afueras de la ciudad. Marcos apretó los puños. Y no hicieron nada. El detective dudó. No teníamos pruebas. Pero ahora las tenemos. Marcos tragó saliva. ¿Dónde está? El detective hizo una pausa antes de responder. En una cabaña en medio del bosque. El corazón de Marcos se aceleró. Conocía bien ese lugar. Era una propiedad apartada, abandonada hace años. Y ahora, era el escondite de su madre. El teléfono de Marcos sonó de nuevo. Contestó de inmediato. Si quieres ver a tu madre con vida, ven solo. Arthur Donovan. Marcos respiró hondo. Estás cometiendo un error. Arthur rió. Tú ya cometiste varios. Ahora, yo pongo las reglas. Marcos sintió como la ira lo consumía. Si le haces daño a mi madre, yo. No estás en posición de hacer amenazas, Marcos. La voz de Arthur era fría. Si llegas demasiado tarde, no quedará nada para encontrar. La llamada se cortó. Marcos miró a Vera. Quiere que vaya solo. Vera cruzó los brazos. Entonces, iremos juntos. Marcos estaba decidido a seguir las órdenes de Arthur, pero Vera lo sujetó del brazo. No puedes ir sin un plan. Respiró hondo. No tenemos tiempo. Entonces, hagamos que el tiempo juegue a nuestro favor. Tomó el teléfono y llamó al detective. Vamos al lugar. Síganos a la distancia. El detective dudó. Es arriesgado. Stella está ahí. No hay otra opción. Colgó antes de que él pudiera objetar. Miró a Marcos. Vamos por ella. La cabaña en medio del bosque se veía aún más siniestra bajo la luz de la luna. Marcos y Vera bajaron del auto. El lugar estaba rodeado de árboles altos, y una única lámpara iluminaba la entrada. Marcos dio un paso adelante. Voy primero. Pero Vera lo detuvo. Ten cuidado. Él asintió y caminó hacia la puerta. Tocó 3 veces. Silencio. Entonces, la puerta se abrió lentamente. Arthur estaba ahí,
sonriendo. Detrás de él, Estela estaba sentada en una silla, atada, con cinta adhesiva en la boca. Sus ojos estaban llenos de terror. Arthur abrió los brazos. «Qué bueno que viniste, Marcos». Y entonces, el verdadero juego comenzó. Arthur hizo un gesto a un hombre alto a su lado. «Traigan a nuestra invitada». El matón empujó a Estela hacia adelante. Intentó resistirse, pero estaba débil. Arthur sonrió. «Todo lo que tienes que hacer, Marcos, es firmar un documento». Marcos entrecerró los ojos. «¿Qué documento?» Arthur sacó un papel doblado del bolsillo. «Transfiriéndome toda la fortuna de tu madre». Vera, que estaba escondida detrás de la cabaña, escuchó todo. Y ya sabía qué hacer. Marcos miró a Arthur fijamente. «¿De verdad crees que voy a firmar esto?» Arthur rió. «No tienes opción». Sacó un arma de su saco y la apuntó a Estela. «O firmas, o ella muere». El corazón de Marcos latió con fuerza. Pero antes de que pudiera reaccionar, un sonido retumbó en el aire. Sirenas. Arthur se quedó helado. La policía estaba ahí. Y Vera. Ella ya había asegurado que este fuera el último juego de Arthur Donovan. Los policías rodearon la cabaña. Arthur miró alrededor, desesperado. «No puede ser». Marcos sonrió. «Se acabó, Arthur». Los agentes irrumpieron en la cabaña. El matón intentó huir, pero lo detuvieron de inmediato. Arthur aún sostenía el arma. Pero ahora, sus manos temblaban. Un policía se acercó. «Suelte eso, Donovan». Arthur miró a Marcos. Esto no debía terminar así. Pero terminó. Dejó caer el arma. Y, en ese instante, todo acabó. Marcos corrió hacia Estela y le quitó la cinta de la boca. Ella sollozaba. «Hijo». Él la abrazó con fuerza. «Todo está bien ahora, mamá». Vera entró a la cabaña. Sus ojos llenos de lágrimas. «Sabía que lo lograrías». Marcos sonrió. Por fin, todo había terminado. Arthur Donovan fue arrestado por extorsión, secuestro y tentativa de homicidio. Todas sus propiedades fueron confiscadas. Y todos sus crímenes finalmente salieron a la luz. Estela recuperó no solo su casa, sino su paz. Marcos se aseguró de que nunca volviera a pasar por algo así. Y Vera. Bueno, ella sabía que siempre habría monstruos como Arthur. Pero también sabía que nunca dejaría que alguien como él ganara. Meses después, Estela tomó una decisión inesperada. Vendería la casa. «Quiero un lugar más pequeño», le dijo a Marcos. «Uno donde pueda empezar de nuevo». Y así lo hizo. Ahora vivía en un hogar acogedor, lleno de vida y sin recuerdos dolorosos. Finalmente, era libre. Vera tomó otra gran decisión. Creó un grupo de apoyo para adultos mayores víctimas de abuso financiero y emocional. Pidió a Estela que la ayudara. Juntas, ayudaron a decenas de personas a reconocer las señales de manipulación y proteger su patrimonio. Lo que pasó con Estela no volvería a sucederle a nadie más. No mientras Vera estuviera ahí. Marcos aún cargaba con la culpa. «Debí darme cuenta antes», le dijo a Vera. Ella tomó su mano. «Lo importante es que lo hiciste a tiempo». Y, al final, eso era lo que realmente importaba. Estela miró el horizonte. Tanto había pasado. Tanto dolor.
pero al final, había sobrevivido. Y eso lo hacía valer la pena. La justicia se había hecho. Y Estela, finalmente, estaba a salvo. Porque, al final, la verdad siempre sale a la luz. Y quien vive de mentiras, siempre lo pierde todo.